bendición. Cantaré mi alegría, Inmaculada Madre mía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de Eva Julia Barbeito en el aniversario de su natalicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, éramos y perdimos sin cesar por vosotros, para que Dios os haga conocer perfectamente su voluntad. Dio con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podréis comportaros de manera digna del Señor, agregándole de todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquiriréis una verdadera firmeza y constancia de ánimo, y daréis gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Palabra de Dios. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y de su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpid en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Cantad al Señor con el arpa, y a Él son los instrumentos musicales, con clarines, sonidos de trompeta, aclamad al Señor, que es Rey. El Señor manifestó su victoria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, y él estaba de pie en la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que se apartara un poco de la orilla, se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echad las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Lo hicieron así y fue tal la cantidad de peces que sacaron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Y cuando fueron, llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». La pesca, en efecto, lo había llenado de asombro a él y a los que estaban con él, lo mismo que a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas en la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. San Lucas nos narra un gran episodio eclesial referido a la llamada a los apóstoles y a la misión de la Iglesia, la misión apostólica. Abandonándolo todo, lo siguieron, concluye el Evangelio de hoy, y lo abandonaron todo porque lo siguieron. El abandono de todo, el dejarlo todo, y en las diversas situaciones de la vida, diversas misiones que nosotros podemos tener en este mundo, el ordenarlo todo hacia Dios. A veces Dios pide un abandono material, físico, total, a veces no, pero siempre ordenarlo todo hacia Él, eso es siempre. Eso es consecuencia de haberlo elegido, porque lo hemos elegido, porque lo hemos aceptado, porque lo hemos recibido. De allí se siguen todas las otras consecuencias. Abandonarlo todo, dejarlo todo, por supuesto, dejar el mal, luchar contra el pecado, pero ordenar todo hacia Dios, porque ese amor, esa elección, es un amor electivo. Lo que Jesucristo hace con los apóstoles no es solo una elección como a veces podemos entenderlo. Eligió a 12, es decir, señaló a un número determinado de discípulos para que lo siguieran, una elección que simplemente identifica a quien ha sido elegido, sino que es la elección propia del amor, es un amor electivo. Los ama hasta el punto tal de que los elige para esa misión. Y de parte del discípulo la respuesta también es la misma, es el amor al amor que Dios le ha tenido eligiéndolo. Esto sucede con los apóstoles de una manera singular e irrepetible, con los fundamentos de la Iglesia, pero sucede también con todo cristiano. Cada uno de nosotros ha sido elegido para ser cristiano, para vivir como hijo de Dios, para alcanzar la salvación. Pero el único modo en el cual Dios nos elige es amándonos. Por lo tanto, ya en nuestra condición cristiana ya está de fondo ese amor de Dios. Somos cristianos porque Él nos ama. Y frente a ese amor la respuesta no puede ser sino el amor mismo. Y por eso ese acto de abandonar o ese acto de ordenar todo hacia Dios es la consecuencia del amor. El que ama a Dios, en la medida en que progresa en el amor de Dios, eso tiene consecuencias y todo se va ordenando hacia Dios. El amor ordena, el amor divino
especialmente en lo definitivo, en la patria celestial. Y frente a esta elección de Jesucristo y esta respuesta generosa de los apóstoles, se da el misterio de la Iglesia, porque de otra manera no podría, al menos en los planes providenciales de Dios, la Iglesia ejercer su misión evangelizadora. Solamente por este vínculo de amor es que la Iglesia evangeliza, porque el amor es lo único que vence el mal y la Iglesia se enfrenta al mal. Lo vivimos cada uno de nosotros en nuestras luchas personales y, por supuesto, a los demás niveles de la sociedad y del mundo. Pero lo primero que percibe, en este caso Simón, en esta respuesta que también es admirable que le va a dar a Jesucristo, lo primero que percibe, lo primero que advierte es una imposibilidad de llevar a cabo lo que Jesús le está a lo que Jesús lo exhorta, a lo que Jesús le pide. Es imposible. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Es una manera de decir que no hay posibilidades en ese horario y en esas condiciones en las cuales Jesucristo les dice que naveguen mar adentro y que echen las redes. Algo parecido a lo que había sucedido en la multiplicación de los panes. No es posible alimentar a tanta gente. Esto es lo primero que el apóstol percibe, esa imposibilidad, esa carencia de fuerzas o esa desproporción de fuerzas entre la misión que tiene y lo que sus fuerzas pueden dar de suyo. Pero la respuesta de San Pedro es muy completa porque ya está actuando en él este amor de Dios, este amor que lo capacita para dar hasta lo que parece imposible, que en realidad no es imposible siempre y cuando esté fundado en el amor de Dios. Pedro lo va a comprender sobre todo y lo va a vivir sobre todo después de la resurrección. Él va a atravesar de manera dramática por esos límites en los cuales, límites de sus propias fuerzas en las cuales él había confiado, con las negaciones. Allí Pedro es cuando realmente se dio cuenta de que no era posible seguir a Cristo por sus propias fuerzas. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Es decir, que la fuerza de la Iglesia radica en la palabra de Dios, no en la convicción personal o en la fuerza personal. Esa convicción y esa fuerza son elevadas por Dios y solamente Dios puede capacitar a la Iglesia y a cada uno de nosotros que somos sus miembros en esta lucha espiritual, que, insisto, si fuera por nuestras solas fuerzas sería imposible de llevar adelante. Pero a causa del amor que vence al mal, del amor que vence al pecado, entonces sí que es posible. Pedro se sorprende frente a lo que ha sucedido y esto nos da pie para comprender también la admiración que debe caracterizar nuestra condición cristiana. Si hay algo que debemos renovar de nuestro espíritu cada día como hijos de Dios, es la admiración por la maravilla que Dios ha obrado en cada uno de nosotros y en el mundo. Y nuestro enemigo, los enemigos de nuestra alma, quieren diluir, difuminar, opacar esa admiración por la obra de Dios. Que parezca que Dios no hace nada, que parezca que Dios no interviene, que parezca que Dios no actúa, que parezca ser derrotado. Bueno, es lo que sucedió en la cruz. Mientras Jesucristo ante los ojos del mundo era derrotado, en realidad triunfaba. Es el momento culminante de nuestra redención. Lo que parecía imposible sucede por el amor de Dios. Pidámosle a Jesús nosotros como hijos de Dios que nos conceda esa gracia de percibir con mayor claridad, con mayor fuerza la presencia de Dios en nuestro corazón, pedirle esa gracia de ser fortalecidos cada día
en la misión que cada uno de nosotros tiene, para que podamos glorificarlo con toda nuestra vida y participar un día de la gloria en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esta gracia. Que así sea. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti consagrada, hace ella, por ella te pedimos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Eva Julia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el alma de Eva Julia Barbeito y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pedimos a Jesús que reconforte a los familiares de Eva Julia, que le conceda el eterno descanso y a todos nosotros la esperanza en la vida eterna, fundados en la misericordia de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.